Lo echaron de la empresa que él mismo creó. ¿Los que estén a favor de John Sculley? Sí, Steve Jobs fuera de Apple. Y lo más increíble es que esa decisión fue la que lo llevó a cambiar el mundo. Esta no es solo una historia de éxito, es una historia de decisiones, de ego y de errores, y de cómo perderlo todo puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Antes de ver grandes resultados, alguien tomó una gran decisión. Quizá esa decisión no parezca importante en el momento en que ocurre, y no todas las decisiones tienen la capacidad de cambiar el mundo, pero muchas veces cambian una vida. Cambiar de trabajo y empezar algo nuevo, viajar a un lugar que siempre quisiste conocer, o simplemente intentar algo que llevas tiempo pensando. Tomar una decisión no garantiza que algo funcione, pero muchas veces garantiza algo más importante. No quedarte preguntándote qué habría pasado si lo intentabas. En este canal exploraremos esos momentos, ese instante en el que alguien decide cambiar su camino. Porque grandes historias nacen de grandes decisiones. Esto es The First Decision. Pero espera, antes de empezar quiero que sepas que la idea no es hacerte creer que tú puedes ser el próximo gran empresario, sino mostrar que muchas historias comienzan con algo mucho más simple, una decisión. Y aunque hoy conocemos a Steve Jobs como el fundador de Apple, todo comenzó en 1976 en un garage de California. Dos jóvenes, Steve Wozniak, el genio técnico, y Steve Jobs, el visionario. En ese momento las computadoras eran solo para expertos, algo complejas de manejar. Pero Steve vio algo distinto. Él creía que las computadoras podrían ser algo deseable para cualquier persona. ¿Qué es eso? Eso. Se conecta a la TV para verla en la pantalla. ¿Es como un kit o qué es? Muéstrame. Bien, de acuerdo. Él quería llevar la tecnología a personas comunes. Así nació Apple, y con ellos la Apple I. Una computadora armada a mano. No era perfecta, pero era recién el comienzo. Poco después lanzaron la Apple II, mucho más avanzada y fácil de usar. Y ahí todo cambió. En pocos años pasaron de ser un simple proyecto en un garage a una de las empresas más prometedoras del mundo. Pero tal crecimiento trajo algo inesperado. Conflictos. Porque Apple ya no era solo una startup. Era una empresa grande, con inversores, con presiones. Los directivos no creían que él pudiese manejar la empresa. Es aquí donde aparece un nuevo jugador, John Sculley. Steve, la gente no usa las computadoras como tú imaginas. Dime cómo promocionaremos la Macintosh. No lo haremos. Y aunque me gustaría dirigir mi propia empresa, Mike me ayudó a entender que ustedes piensan que no estoy listo. Sí, ¿por qué no lo estás? Bien. Quiero a John Sculley. ¿Qué te hace creer que podrás conseguirlo? ¿Por qué dejaría Pepsi? Porque nadie recuerda el mejor vendedor de refrescos. John aceptó, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Jobs quería arriesgar, apostar por nuevos productos, ir más rápido. En cambio Sculley quería estabilidad, control, previsibilidad. Dos visiones completamente distintas. Y en el medio, el lanzamiento de la Macintosh, un producto revolucionario que no estaba siendo vendido como esperaban. Las tensiones crecieron, las discusiones por ende también. Jobs era brillante, exigente, intenso y perfeccionista, y eso empezó a jugar en su contra. Tenemos que ponernos a la altura y hacer algo grande. Entiendo, pero tenemos un corto plazo para este software. Si no compartes nuestro entusiasmo y valoras la visión
de esta compañía. No. Es que lo que no entiendo Lárgate. ¿Qué? Recoge tus porquerías y lárgate. Aguarda. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Vas a despedirme? No. ¡Ya te he despedido! ¿Qué haces aún aquí? La personalidad de Jobs siguió siendo un problema, y los directivos un día tuvieron que elegir. Y eligieron no seguir con Jobs. Los que estén a favor de John Scully. Los que estén a favor de Steve Jobs. Steve Jobs fue despedido de Apple, de su propia empresa. Un joven Steve de 30 años de repente había perdido todo. Durante un tiempo estuvo perdido, desenfocado, pero no se detuvo. Fundó una nueva empresa llamada Next. No fue un éxito inmediato, pero es ahí donde empezó a cambiar algo, su forma de pensar, y al mismo tiempo hizo una apuesta inesperada. Steve compró una pequeña empresa de animación, Pixar. Nadie lo sabía en ese momento, pero esta empresa iba a cambiar la historia del cine. Pixar creó la primera película animada completamente por computadora, y esa película es la que todos recuerdan como Toy Story. Sin darse cuenta, Jobs estaba construyendo su regreso. Steve era un visionario, un perfeccionista, pero eso no se estaba poniendo en duda. Hay un concepto interesante en todo esto, y aparecen en muchos libros de éxito, como por ejemplo Piensa y hazte rico, y es el concepto del equipo maestro. La idea de que nadie logra algo grande solo. Jobs lo había tenido, con Wozniak y con su primer equipo en Apple, pero en su caída, ese equipo ya no estaba alineado con él, y eso fue parte del problema, pero también del aprendizaje, porque cuando Steve vuelve, entendió algo clave. No alcanza solo con tener una gran visión, necesitas un equipo que crea en ella. Mientras tanto, Apple estaba en problemas, sin rumbo, sin dirección, y entonces hicieron algo inesperado. Tomaron posesión de Next, y con eso, Steve Jobs volvió. Pero no volvió igual. Volvió más claro, más enfocado. Simplificó todo, eliminó productos, redefinió la empresa y apostó por algo distinto. Primero, apoyar ante todo a su grupo de trabajo. Y segundo, la innovación real. iMac, iPod, iPhone. Apple no solo se recuperó, se convirtió en una de las empresas más importantes del mundo. But even if you don't believe it, everything began with a defeat, with a moment when everything seemed over. Because sometimes losing everything is what you need to build something much bigger. Porque al final, la diferencia entre quienes cambian algo en el mundo y quienes no lo hacen no suele estar en el talento, ni en el dinero, ni en las conexiones. Muchas veces está en algo mucho más simple, la decisión de intentarlo. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like y apretar la campanita para suscribirte y poder ver las próximas historias, porque grandes historias nacen de grandes decisiones. Esto es The First Decision,